Mi hermano se enamoró de mi novia, yo lo enfrenté, pero mi familia lo apoyó a él. Mi nombre es Luis, tengo 25 años y, al principio, todo parecía estar bajo control. No era un tipo muy sociable, pero siempre me preocupaba mucho por mi familia, especialmente por mi hermano, Sergio. Él era mi compañero de vida, el que había estado a mi lado desde que nací, el que me apoyaba cuando más lo necesitaba. No puedo decir que nuestra relación fuera perfecta, pero, como hermanos, teníamos un lazo muy fuerte. Siempre había creído que juntos podríamos enfrentarnos a cualquier cosa, sin importar lo que sucediera. Lo que nunca imaginé, nunca en mis peores pesadillas, fue que una chica, una sola persona, podría destruir todo lo que habíamos construido como familia. Y esa persona fue Clara. La historia de cómo conocí a Clara comenzó en una noche de otoño, una de esas noches donde el aire fresco te recuerda que el verano se ha ido. Yo no quería ir a esa fiesta. Para ser honesto, las fiestas nunca me habían gustado mucho, sobre todo las grandes, llenas de gente desconocida. Pero uno de mis amigos de la universidad, Juan, insistió, y finalmente cedí. Me dijo que sería una noche tranquila, algo diferente de las típicas reuniones ruidosas. La fiesta no era especialmente grande, ni ruidosa. Era en una casa con un grupo pequeño de personas, algo bastante tranquilo, más una reunión social que una fiesta descontrolada. No había muchas expectativas, pero cuando llegué, algo en el aire era diferente. La música estaba suave, pero las conversaciones fluían, y la atmósfera parecía amigable. Fue allí donde la vi por primera vez. Clara estaba sentada en una esquina, rodeada de un par de amigos. Tenía una sonrisa cálida, algo que me llamó la atención de inmediato. No era la chica más llamativa de la fiesta, pero había algo en su presencia que hacía que la miraras. Su risa era contagiosa, su voz suave pero llena de vida, y aunque al principio no intercambiamos muchas palabras, no pude dejar de mirarla. Hay algo en el momento en que sabes que una persona se va a convertir en alguien importante en tu vida. No fue amor a primera vista, sino más bien una sensación de que algo importante estaba por comenzar. Pasaron unos días antes de que volviéramos a coincidir. Esta vez, no fue en una fiesta, sino en la cafetería universitaria. No fue una cita, no lo era en absoluto, pero de alguna manera, los dos terminamos sentados juntos, como si el destino nos hubiera juntado por una razón. La cafetería era bulliciosa, llena de estudiantes hablando sobre exámenes, proyectos y planes para el fin de semana. Yo había ido allí para estudiar, pero Clara estaba con un libro en la mano, claramente distraída por la conversación de los amigos a su alrededor. Uno de ellos se levantó y me preguntó si podía ocupar el asiento libre, y sin pensarlo mucho, acepté. Nos presentamos formalmente, y la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablamos de nuestras carreras, de nuestras familias, yo mencioné a Sergio, y ella, por su parte, habló de su hermana mayor, quien era su mejor amiga. Compartimos experiencias de la universidad, nuestras metas y, de alguna manera, encontramos puntos en común que nunca había esperado. Clara estudiaba literatura, algo que siempre me había fascinado, y sus ojos brillaban al hablar de los libros que amaba. Me habló de sus autores favoritos, de cómo cada libro era una puerta a un nuevo mundo. Al mismo tiempo, le conté sobre mi pasión por la ingeniería, como cada problema era un puzzle a resolver. Fue un encuentro casual, pero en ese momento, me di cuenta de que había algo en Clara que me atraía más de lo que esperaba. No era solo su apariencia, sino la forma en que hablaba de sus sueños y sus miedos, su vida, lo que la hacía diferente. En cuestión de días, estábamos saliendo. Al principio, nuestras salidas fueron simples, cenas en pequeños restaurantes locales, caminatas por el parque, conversaciones interminables sobre cualquier cosa que nos viniera a la mente. Todo era fresco, nuevo, sin complicaciones. Nos conocíamos cada vez más, y el tiempo parecía volar cuando estábamos juntos. Nos hicimos inseparables. Comenzamos a planear nuestras semanas alrededor de nuestros encuentros. Clara me presentaba a sus amigos, y yo hice lo mismo. Nos gustaba ir al cine, a museos, o simplemente caminar por el parque hablando de todo y de nada. Ella me introdujo en el mundo de la poesía, y yo le enseñé a disfrutar de la música clásica. Nuestra relación parecía perfecta, una conexión que iba más allá de lo superficial. Clara tenía una forma de ver el mundo que me inspiraba a ser mejor, a buscar más allá de lo aparente, a apreciar la belleza en las pequeñas cosas.
Recuerdo una tarde en particular cuando fuimos a un concierto en el parque. La música era suave, un cuarteto de cuerdas interpretando piezas de Vivaldi. Estábamos sentados en una manta, compartiendo un termo de café, y Clara, con ese brillo en los ojos, me habló de cómo la música la hacía sentir como si estuviera flotando. En ese momento, sabía que estaba enamorado, no solo de ella, sino de la vida que podríamos construir juntos. Recuerdo claramente cuando decidí presentarle Clara a mi familia. Era una tarde de domingo, esas que en nuestra casa siempre estaban reservadas para la cena familiar. El aroma de la paella de mi madre se extendía por la casa, y el sol de la tarde comenzaba a dorar los muebles, dándoles un brillo especial que solo se ve en los recuerdos más queridos. Le había hablado a Clara sobre mi familia, y ella estaba nerviosa, pero emocionada por conocer a aquellos que eran tan importantes en mi vida. La presenté a mis padres primero. Mi madre, con su sonrisa acogedora, envolvió a Clara en un abrazo, mientras mi padre, siempre más reservado, le dio la mano con una bienvenida sincera. Luego, llegó el momento de presentarle a Sergio. Sergio estaba en la sala, leyendo un libro de medicina, su mirada seria, pero al vernos entrar, una sonrisa auténtica iluminó su rostro. Presenté a Clara como mi novia, y Sergio, con su característica amabilidad, la saludó. «Es un placer conocerte, Clara. He oído mucho sobre ti», dijo, ofreciéndole su mano. Clara respondió con una sonrisa, sus mejillas ligeramente sonrosadas por la impresión de conocer a mi hermano mayor, a quien yo siempre había hablado con tanto respeto y cariño. Durante la cena, la conversación fluía con facilidad. Clara encajaba perfectamente, hablando con mi madre sobre recetas y con mi padre sobre libros que habían leído. Sergio, de vez en cuando, preguntaba a Clara sobre sus estudios, mostrando un interés genuino por su pasión por la literatura. Parecía que todo estaba bien, que Clara y mi hermano podrían ser amigos. Recuerdo que después de la cena, mientras todos ayudábamos a recoger, Sergio y Clara se encontraron en la cocina charlando sobre un libro que ambos habían leído. Vi en sus ojos una chispa de reconocimiento, de conexión intelectual que me hizo sentir en ese momento que había hecho bien al unirlos. Sergio incluso le recomendó algunos libros más, y Clara anotó los títulos con entusiasmo. Ese día, todo parecía perfecto. Mi hermano y mi novia compartían una risa, y yo sentía que había logrado unir dos mundos que me eran tan importantes. No había ni una sombra de sospecha en mi mente de que esa misma conexión intelectual y emocional que estaba viendo se convertiría en el origen de tanto dolor. Un par de semanas después, mis padres propusieron que hiciéramos un viaje en familia. Decidimos ir a la casa de la costa que mis abuelos nos habían dejado. Durante el viaje, la atmósfera era ligera, pero empecé a notar pequeñas cosas. Clara y Sergio se sentaban juntos en el coche, riéndose de chistes internos, compartiendo auriculares para escuchar música. Al llegar, la casa nos recibió con su habitual encanto, pero pronto mis observaciones sobre Clara y Sergio se volvieron más agudas. Durante una tarde en la playa, vi cómo Sergio ayudaba a Clara a aplicarse protector solar en la espalda, sus manos demorándose más de lo necesario. En las noches, mientras jugábamos a juegos de mesa, sus interacciones se tornaban más personales. Clara reía con libertad ante las bromas de Sergio, y sus miradas se encontraban con frecuencia, sosteniendo la mirada un segundo más de lo que debería ser normal entre amigos. Una noche, mientras todos dormíamos, me levanté y los vi en la terraza, hablando en voz baja, sus rostros iluminados por la luz de la luna. No se tocaban, pero la intimidad de la escena era palpable. Volví a la cama, intentando convencerme de que estaba siendo paranoico, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Durante las caminatas por la playa, noté cómo Sergio se aseguraba de caminar al lado de Clara, ofreciéndose a llevar sus cosas, y cómo ella aceptaba con una sonrisa que parecía reservada solo para él. En comidas compartidas, sus sillas se acercaban cada vez más, sus conversaciones cada vez más exclusivas. La química entre ellos era innegable, y aunque intenté ignorarlo, cada risa compartida, cada toque casual en el brazo, cada mirada cómplice, me recordaba que algo estaba cambiando. Las vacaciones, que debían ser un momento de unión familiar, se convirtieron en el escenario donde mi hermano y mi novia empezaron a construir un vínculo que trascendía lo platónico, y yo, en mi inocencia y confianza, no lo vi venir hasta que fue demasiado tarde. Pero, con el paso de las semanas, empecé a notar algo extraño. Mi hermano, Sergio, comenzó a comportarse de manera diferente. Sabía que él siempre había sido una persona reservada,
pero lo que antes era una lejanía pasiva, ahora era más palpable. No estaba tan cerca de mí como solía serlo, y las pequeñas conversaciones que teníamos se volvieron tensas. Al principio, pensé que estaba exagerando, que estaba tan ocupado con sus propios estudios y su vida personal que simplemente no tenía tiempo para interactuar tanto. Sergio estaba estudiando medicina, una carrera exigente que lo mantenía ocupado hasta altas horas de la noche. Pero las cosas se volvieron más evidentes con el tiempo. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue cuando Sergio, mientras cenábamos en casa de nuestros padres, mencionó a Clara. Hablaba de ella de manera un tanto extraña, como si tuviera un interés particular por su vida. No entendí bien lo que quería decir, pero me dio una sensación extraña, como si me estuviera ocultando algo. No le presté mucha atención en ese momento, pero empecé a notarlo con mayor frecuencia. A veces, cuando yo hablaba de Clara, Sergio se quedaba en silencio, miraba hacia abajo, o cambiaba rápidamente de tema. En ese punto, las alarmas comenzaron a sonar en mi mente, pero yo no quería creer que estaba viendo lo que pensaba. Intenté ignorar mis sospechas, diciéndome que estaba exagerando, que no había razón para pensar mal de mi hermano. Pero la vida tiene una manera de hacerte enfrentar la realidad cuando menos lo esperas. Las cosas comenzaron a empeorar cuando un día, Sergio me miró fijamente y me dijo: Luis, necesito hablar contigo sobre algo importante. Fue uno de esos momentos que cambian la dirección de tu vida. Yo estaba un poco preocupado, pero nada me preparó para lo que vino después. Siento que debo ser honesto contigo, me dijo con una voz temblorosa. Me he dado cuenta de que estoy enamorado de Clara. En ese momento, el mundo se detuvo. Escuchar esas palabras de mi propio hermano me atravesó como una espada. No sabía si debía gritarle, llorar o simplemente huir. Mi primer impulso fue reaccionar con rabia, pero lo primero que hice fue quedarme en silencio, tratando de entender lo que me estaba diciendo. ¿Qué quieres que haga con eso?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro todo estaba rompiéndose. Tú sabes lo importante que es Clara para mí. No puedes hacer esto. Sergio, con una expresión de culpabilidad, me explicó que no había sido algo planeado. Me dijo que al principio no lo había notado, que sus sentimientos por Clara crecieron con el tiempo, como algo que no podía controlar. No quiero perderte como hermano, pero no puedo dejar de sentir lo que siento, me dijo, casi como una súplica. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Estaba profundamente herido, pero también me sentía desconcertado. ¿Cómo podía ser que mi hermano, la persona con la que había compartido tantos momentos importantes, la persona en la que siempre había confiado, estuviera ahora enamorado de la misma mujer que yo? La pregunta rondaba mi mente una y otra vez, pero no sabía cómo responder. Pasaron los días y, aunque traté de mantener las cosas normales entre nosotros, algo cambió. La relación con Clara también empezó a deteriorarse. Sabía que Clara había notado mi incomodidad, aunque nunca le hablé directamente sobre lo que había sucedido con Sergio. Ella me preguntaba si todo estaba bien, si había algo que me preocupaba, pero no podía ser honesto con ella. Sabía que si le decía lo que había ocurrido, la situación se complicaría aún más. La tensión en casa era evidente. Mis padres notaban la distancia entre Sergio y yo, pero no sabían la razón. Ellos siempre habían deseado que nos lleváramos bien, que fuéramos un equipo. Pero ahora, cada cena, cada reunión familiar, se convertía en una prueba de resistencia para mí. Incluso cuando Clara y yo estábamos juntos, la sombra de Sergio se interponía. No podía evitar preguntarme si ella también sentía algo por él, si había visto en su mirada la misma admiración que yo veía en la mía. Pero, al final, no pude seguir ocultando la verdad. Un día, mientras estábamos caminando por el parque, Clara me miró a los ojos y me dijo: Luis, siento que algo no va bien entre nosotros. Algo ha cambiado. En ese momento, no pude más. Le conté lo que había pasado entre Sergio y yo. Le expliqué cómo mi hermano había revelado sus sentimientos por ella y cómo eso había afectado profundamente nuestra relación. Clara se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando todo lo que le había dicho. Finalmente, me miró y, con una tristeza en su rostro, me dijo: Luis, yo no sabía qué hacer. Yo también tengo sentimientos por Sergio. No lo planeé, no quería lastimarte, pero lo que siento por él es real. Fue un golpe aún más duro que el de mi hermano. Me sentí traicionado,
pero al mismo tiempo, comprendí lo complicado que debía ser para ella. Clara y yo habíamos compartido muchas cosas, pero ahora, esa conexión parecía desvanecerse. Mi corazón se rompió, pero sabía que lo mejor era dejar que las cosas fluyeran, por más doloroso que fuera. El tiempo pasó y, aunque traté de mantener la calma, la relación entre mi hermano y yo se volvió insostenible. Ya no podíamos mirarnos de la misma manera. La tensión entre nosotros era palpable en cada conversación, en cada encuentro. Clara y Sergio comenzaron a salir juntos, y aunque al principio traté de ser comprensivo, la rabia y la tristeza no me dejaron en paz. Mis padres, como era de esperar, tomaron el partido de Sergio. Decían que, al final, él era mi hermano, y no podía dejar que una mujer nos separara. Pero yo no podía ver las cosas desde esa perspectiva. Sentía que me habían fallado los dos. La traición de Sergio, mi propio hermano, era algo que no podía perdonar fácilmente. Intenté evitar las reuniones familiares, inventando excusas o simplemente llegando tarde para no tener que enfrentarme a la realidad de su nueva relación. Poco después, me enteré de que Clara y Sergio se habían casado. En ese momento, ya no me dolió tanto como antes. Había asimilado la situación, aunque nunca dejaría de sentir el vacío que había dejado su traición. La boda fue un evento pequeño, íntimo, algo que no me sorprendía dada la situación, pero aún así, me sentí excluido, no invitado a un capítulo importante de la vida de mi hermano. Decidí tomar distancia, tanto física como emocional. Me mudé a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos y el dolor. Empecé un nuevo trabajo y encontré un grupo de amigos que no conocían mi pasado, que no preguntaban por mi hermano o por Clara. Volví a la universidad para hacer un máster, algo que me mantenía ocupado y me daba un sentido de propósito. Sin embargo, no podía escapar completamente de mis sentimientos. A veces, en la soledad de mi nuevo apartamento, me permitía pensar en cómo había sido mi vida antes de todo esto. Recordaba las risas, las aventuras con Sergio, los momentos compartidos con Clara, pero también recordaba el dolor de la traición. La vida me había enseñado una lección dura sobre el amor, la familia y la lealtad. Con el tiempo, empecé a reconciliarme con la idea de que las cosas no siempre salen como uno espera. La vida es compleja, y las personas, aún más. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí mismo. No asistí a la boda, pero envié una carta a Sergio, no de felicitación, sino de despedida, diciéndole que necesitaba tiempo para sanar, para encontrar mi propio camino sin el dolor que nos había unido. Finalmente, recibí una respuesta de Sergio. No era una carta de disculpas, pero sí de reconocimiento. Me decía que entendía mi dolor, que esperaba que algún día pudiéramos volver a ser hermanos, no como antes, pero de una manera nueva, más auténtica. No respondí inmediatamente, pero guardé su carta, pensando en el futuro, en la posibilidad de que el tiempo nos trajera una paz que ahora no podíamos alcanzar. A medida que pasaban los meses, encontré una nueva rutina en mi nueva ciudad. Me sumergí en mi trabajo y en mis estudios, encontrando consuelo en la estructura y el desafío que ambos me ofrecían. Empecé a asistir a talleres de arte, algo que nunca había considerado antes, pero que descubrí me ayudaba a procesar mis emociones. Pintar se convirtió en una forma de terapia, un medio para expresar lo que no podía decir con palabras. Un día, mientras estaba en una exposición de arte, conocí a Elena, una artista local con una perspectiva de la vida que me hizo detenerme. Su arte hablaba de transformación, de cómo las experiencias dolorosas pueden moldear nuestras vidas en formas inesperadas. Hablamos durante horas, y en ella encontré no solo una amiga, sino alguien que me ayudó a ver que la vida después de la traición podría ser bella a su manera. Elena y yo comenzamos a salir, y aunque al principio era reacio a abrir mi corazón de nuevo, su paciencia y comprensión me convencieron de que el amor no tiene que ser una repetición del pasado. Con ella, aprendí a confiar de nuevo, a compartir sin miedo, a vivir el presente sin el peso de lo que había perdido. Mis padres, con el tiempo, comenzaron a entender mi necesidad de espacio. Mi madre, en especial, me visitaba de vez en cuando, trayendo noticias de la familia, pero también apoyándome en mi nueva vida. Fue durante una de esas visitas que me dijo que Sergio y Clara habían tenido un hijo, un niño al que nombraron Lucas. Escuchar esto me hizo sentir un torbellino de emociones, pero sobre todo, una extraña sensación de cierre. Decidí que era hora de intentar reconciliarme con mi pasado. Invité a Sergio a venir a mi ciudad, no para confrontarlo, sino para hablar,
para intentar entender y sanar. Cuando llegó, nos sentamos en un café, y por primera vez en mucho tiempo, hablamos como hermanos. No fue fácil, hubo lágrimas, hubo disculpas, y hubo mucho silencio, pero al final, sentí que habíamos dado un paso hacia la reconstrucción de nuestro vínculo. Sergio me mostró fotos de su hijo, y aunque fue doloroso, también me llenó de un amor fraternal que pensé había perdido. Decidimos que, aunque no podríamos volver a ser los hermanos que éramos, podríamos construir algo nuevo, algo basado en el respeto y el entendimiento de nuestras respectivas vidas. El tiempo siguió avanzando, y con él, mis sentimientos se transformaron. Ya no veía a Clara y a Sergio como la causa de mi dolor, sino como parte de una historia que me había enseñado mucho sobre mí mismo. Aprendí que el amor puede cambiar de forma, que las familias pueden reconstruirse de maneras inesperadas, y que el perdón es una liberación más para uno mismo que para los demás. Ahora, años después, miro atrás y veo que mi historia con Clara y Sergio no es solo una de traición, sino de crecimiento personal, de aprendizaje sobre el amor en todas sus formas. Mi vida actual con Elena es una prueba de que, después de la tempestad, puede venir la calma, y que incluso las heridas más profundas pueden sanar, dejando detrás no solo cicatrices, sino también una fuerza y una sabiduría que antes no poseía. Y así, terminé aceptando que algunas cosas no están destinadas a durar para siempre, pero que cada experiencia, buena o mala, nos moldea en quien estamos destinados a ser.